Buenas noches, ingeniero. Hoy le vamos a hablar sobre el proyecto de instrumentación del segundo bimestre, que es la implementación de un transmisor de nivel indicador. Mi grupo está conformado por Tomás Siccho, David Reina y mi persona, Daniela Lema. Simulación del circuito. Antes de implementar el proyecto físico, se realizó una simulación en Tinkercad para verificar el funcionamiento del sistema. Esta simulación se comprobó la lectura del sensor ultrasónico, el control del motor mediante la señal PWM generada por el Arduino y la visualización de la distancia y el voltaje de la pantalla del LCD. Esto permitió validar el correcto funcionamiento del programa y realizar los ajustes necesarios para implementar al final. El código del Arduino. Creación del código de Arduino. En la primera parte del programa se incluyen las librerías Write y Liquid Crystal I2C, que permite la comunicación con la pantalla LCD. Después se definen los pines del sensor ultrasónico, donde el pin A0 corresponde al Tiger y el pin A1 al Echo. También se configura el pin número 3, que es la salida del PWM para controlar la velocidad del motor DC mediante un transistor TIP 122. Y finalmente se crean las variables necesarias para almacenar el tiempo del eco, la distancia medida y la distancia filtrada, además de definir los parámetros de calibración y el rango máximo de 20 centímetros. La función setup se configura en los pines de entrada y salida del sistema. También se inicia la comunicación serial a 9600 baudios para monitorear los datos durante las pruebas. Luego se inicia la pantalla LCD, en donde se enciende la retroiluminación y se muestra un mensaje de bienvenida durante los segundos antes de comenzar las mediciones. Dentro de la función loop, el programa ejecuta continuamente la función de medir, encargada de obtener la distancia mediante el sensor ultrasónico. Si la lectura es válida, primero se calibra la distancia, restando un desplazamiento inicial de 3 centímetros para establecer correctamente el punto C. Después se aplica un filtro exponencial EMA. Este filtro suaviza las lecturas del sensor para eliminar pequeñas variaciones ocasionadas por ruido o vibraciones, obteniendo así una medición mucho más estable. Una vez filtrada la distancia, el programa realiza una calibración por 4 tramos. Cada tramo utiliza un factor de corrección diferente para compensar los errores propios del sensor ultrasónico y hacer que la distancia medida coincida con la regla utilizada con el patrón de calibración. Con la distancia ya calibrada, el programa calcula el valor de la señal PWM utilizando la función mapa. El control es inverso. Cuando el tanque está vacío, es decir, a 0 centímetros, el motor recibe un PWM máximo, equivalente a aproximarse a 5 voltios. A medida que aumenta el nivel del agua hasta llegar a 20 centímetros, el PWM disminuye progresivamente hasta llegar a 0 voltios, deteniendo completamente el motor. Además, el programa envía al monitor serial la distancia medida, la distancia filtrada, la distancia ajustada y el voltaje generado, lo que facilita comprobar el funcionamiento del sistema durante las pruebas. Si el sensor presenta una lectura inválida, el programa apaga inmediatamente el motor por seguridad y muestra un mensaje de error en la pantalla. Finalmente, la función medir realiza el proceso de medición. Para ello, genera el pulso de activación del sensor ultrasónico, mide el tiempo que tarda en regresar el eco y calcula la distancia utilizando la velocidad del sonido. El procedimiento se repite 2 veces y únicamente se consideran las mediciones válidas. Luego se calcula el promedio para obtener una lectura más precisa y estable. Para el segundo bimestre, en el cual se hizo un control PWM que va a controlar este motor que simula una bomba de agua. Entonces aquí nosotros tenemos la medición que va desde los 0 centímetros hasta los 20 centímetros y vamos a hacer todas nuestras mediciones con el sensor ultrasónico que tenemos aquí, el HCR-S04. Entonces, ¿cómo funciona esto? A medida que nosotros acerquemos este nivel que va a detectar el sensor ultrasónico, va a ir aumentando la velocidad del motor. Entonces ahí nos encontramos en los 20 centímetros. También podemos observar aquí la distancia en el LCD, y a medida que nosotros vayamos acercando, nuestro motor se va a ir moviendo cada vez más y más rápido y le va a ir inyectando más y más voltaje, así como lo podemos observar. Y pasa absolutamente lo contrario. Si nosotros alejamos nuestro objeto,
va a ir disminuyendo la velocidad hasta detenerse. Ya, en la etapa de potencia para nuestro motor, lo que hicimos fue usar un MOSFET TIP122, el cual nos ayudó a regular la corriente que va a consumir el motor, ya que nuestro motor de aquí nos va a consumir alrededor de 100 mAh y la salida digital del pin número 3 soporta máximo hasta 3000 amperios. Entonces por eso usamos este circuito de potencia para poder regular la velocidad del motor, la corriente del motor. Y otro aspecto importante en la configuración que usamos para poder acercar lo que viene siendo la simulación del tanque de agua es que le calibramos alrededor de unos 2.5 centímetros, debido a que en el datasheet de nuestro sensor esa es la distancia mínima a la que va a poder funcionar el sensor, porque si es que le acercamos un poco más nos va a comenzar a dar lecturas falsas de error. Gracias. Como conclusión de este proyecto tenemos que se logró diseñar e implementar lo que es un transmisor de nivel indicador utilizando un sensor ultrasónico y también un microcontrolador. Además se logró observar que nuestras mediciones se mantenían dentro del rango de tolerancia que nos pide este proyecto. Aparte de eso también pudimos observar que la parte del control PWM respondió de manera lineal e inversamente como se debería. Como recomendación para este proyecto tenemos que, para garantizar nosotros una correcta medición y una estabilidad de nuestros valores que se van a mostrar en el LCD, debemos de implementar un filtrado digital en lo que es nuestro código del Arduino, ya que los sensores ultrasónicos son muy susceptibles a varios factores ambientales como lo son la humedad, la temperatura e incluso la densidad del aire. Entonces, para evitar las turbulencias o las fluctuaciones que van a detectar estos mismos, necesitamos nosotros implementar este filtro, ya que estabilizará el valor que se muestra en el LCD y las fluctuaciones bruscas o oscilaciones innecesarias para nuestro motor DC, y que así responda de una manera mucho más lineal. Como conclusión para esta práctica podemos decir que la calibración por tramos fue necesaria e indispensable para poder calibrar de manera óptima el sensor y conseguir que el motor respondiera de manera proporcional a medida que su nivel iba avanzando. Y como recomendación puedo decir no conectar directamente el motor a la salida del Arduino, ya que este nos puede generar más corriente de lo que soporta la entrada del Arduino y puede generar sobrecorrientes, o también puede generar voltajes inducidos que pueden dañar nuestra placa. Así que para esto nos ayudamos de un MOSFET, lo cual puede ser, y un diodo, el cual nos puede ayudar a evitar todos estos problemas. Conclusiones y recomendaciones. Se logró diseñar e implementar un sistema de medición de nivel utilizando un sensor ultrasónico y un Arduino, cumpliendo con el rango de trabajo de 0 a 20 centímetros. Gracias a la calibración realizada, el filtrado de las lecturas y el control mediante la señal PWM, fue posible obtener mediciones estables y controlar la velocidad del motor DC de acuerdo al nivel del tanque. Además, la simulación en Tinkercad permitió verificar previamente el funcionamiento del programa y del circuito, facilitando la corrección de errores antes de realizar la implementación física del proyecto. También se recomienda realizar varias pruebas de funcionamiento en diferentes niveles del tanque para comprobar la precisión de las mediciones y verificar que la respuesta del motor sea proporcional a la señal PWM generada, ya que permite detectar posibles desviaciones en la calibración y asegurar un funcionamiento confiable y estable del sistema en condiciones reales. Muchas gracias.